Virtuales bienvenidos a esta reunión de Racine Française que estamos llevando a cabo para dar a conocer este hermoso libro, una obra colectiva de 500 años de presencia francesa en México, la más reciente publicación de la Asociación de Raíces Francesas en México, en la que hoy tendremos el gusto de escuchar a tres autoras en este caso, de los capítulos que conforman esta obra. Tenemos con nosotros a la doctora Delia Salazar. Ahorita la voy a presentar. Tenemos obviamente a Minouche Souberville, que ahora va a participar en su calidad de autora. Jacques, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Gracias. Poner el micrófono, es que apagaron a todo el mundo. ¿Lo pones? No nos oye. Pero también apagaron a Jacques. Jacques, te apagaron. Si quieres poner tu micrófono, por favor. No nos oye. No nos oye. Ahí está. Ya. Yo no sé en qué momento, pero bueno, ya estamos. Ya se oye, ya se oye. Perfecto. Muy bien, entonces retomando el orden de las apariciones, tenemos con nosotros a Delia Salazar, a Minouche Souberville y a Gwenaëlle Foulonge, que nos va a hablar cada quien de sus capítulos. Por lo pronto, les voy a, sin más preámbulos, les voy a presentar a la doctora Delia Salazar, quien es historiadora, doctora en Historia de México. Actualmente es la directora también de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ella nos hizo favor de colaborar con un capítulo que se llama Pinceladas de una larga historia en la capital, en la que nos va, en la que presenta los primeros antecedentes de presencia francesa en la Ciudad de México hasta mediados del siglo XX, si no me equivoco, no recuerdo. Así que bueno, sin mayores introducción, le cedo la palabra a Delia. Muchas gracias, Delia, por tu tiempo. Ay, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación, Jacques. Es un gusto estar aquí. Yo no he venido a Raíces Francesas, de antemano les pido una disculpa, solamente he venido muy remotamente, pero por supuesto que he leído muchos de los cuadernos y el interés que tengo. Bueno, yo soy estudiosa de la presencia extranjera en México. No solamente, digamos, aunque de alguna manera me he especializado, he hecho un trabajo un poco más grande sobre temas de franceses, pero bueno, trato de explicarles porque precisamente diciendo Minouche y Jacques, ahora que me presentaba, que hablara un poco de qué hace una no francesa estudiando franceses, pues porque creo que siempre es interesante. Había un profesor que daba clases en la Universidad Iberoamericana, pero también, por supuesto, en el Colegio de México, que es uno de las personas que inició los estudios sobre inmigrantes internacionales en México, que es el profesor Moisés González Navarro. Y siempre dijo que era importante las dos visiones, tanto las visiones dentro de aquellos que forman parte y se asumen dentro de una comunidad, como la visión de aquellos que la ven desde fuera. Pero bueno, quiero platicarles un poco de manera muy general sobre un artículo que espero que me hagan el favor ustedes de leer. Es realmente breve, pero que recorre un siglo y medio, por lo tanto, es muy difícil. O sea, si ya por sí me costó verdaderamente un trabajo impresionante, para los historiadores que somos muy amigos de poner montones de notas al pie de página, hacer trabajos enormes, hacer un trabajo de divulgación y de tratar de reunir un siglo y medio de historia, o más de un siglo y medio de historia, puede costar bastante trabajo. Pero bueno, debo decir que me baso mucho en una información que hice con otras colegas para este ensayo, más allá de mis propias investigaciones a través de los años, que es porque nosotros hemos trabajado en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, muchas veces los padrones de población de la propia Ciudad de México, que es buena parte de los datos que están en este texto que yo utilizo, un poco para hablar de quiénes son esos habitantes que llegaron de Francia, que eventualmente estuvieron registrados en distintos momentos de la historia de México, y que pues a veces esos
documentos de originales permiten darse cuenta, pues, aunque a veces en las cuentas generales o en cualquier padrón de población siempre faltará gente, porque así son los padrones en general, también dan cuenta de ciudadanos bastante más anónimos, de los cuales hablar en este ensayo. Sé que pasa lo mismo con algunos otros grupos, como podría pasar el de los exiliados españoles en México, que siempre hablan solamente de los intelectuales. La historia del siglo XIX, también para el caso de los franceses, pues como que se concentra mucho en la historia de los almacenes. Cuando hay una historia de un montón de franceses de diversas características y calidades que llegaron a México a través del siglo, desde fines de la época colonial y durante todo el siglo XIX, de muy diversas regiones de Francia, y muchos de los cuales pues fueron más bien artesanos, individuos, digamos, del común, sencillos, muchas veces probando una fortuna. Yo quería un poco explicarles a quienes pues no conozcan tanto la historia un poco del periodo novohispano. España siempre tuvo una suerte de bloqueo permanente, por eso la presencia francesa durante el periodo virreinal fue muy limitada, porque siempre evitó el traslado de individuos de otras nacionalidades hacia territorio de lo que era la antigua Nueva España y sus reinos, ¿no? En realidad, entonces, hay algunas cuentas, que eso es un poco lo que hablo, muy particularmente sabemos que hay gente de origen francés, que obviamente llegó hispano, muchos de ellos son a veces los clérigos, algunos militares, individuos de alguna manera, también personas muy vinculadas a la corte en un momento determinado, también educadores, como pues digamos unos muy inicios clásicos, pero también individuos que no siempre eran muy simpáticos, sobre todo para digamos que Francia, por supuesto, pues está compitiendo de una manera muy fuerte, pues porque finalmente de eso se trata la guerra de independencia nuestra, de los mexicanos, pues de alguna manera, pues es obviamente que tiene que ver con la invasión propiamente francesa sobre España, o sea, entonces, obviamente el peor enemigo en un momento determinado. También se llegaron a ver algunos de los pocos franceses que vivían en México, muchos de ellos, les insisto, eran artesanos, pero también a veces se les asociaba que eran los que traían muchos de las ideas ilustradas a América. Algunos de ellos, según me lo explicaba, incluso algunos de mis compañeros que estudiaron los libros prohibidos de la Nueva España, hasta fueron casi perseguidos por la Inquisición, individuos que fueron un poco como, se pensaba como demasiado revolucionarios o con ideas que no eran las más correctas, pero realmente para la Ciudad de México, por lo que yo más o menos alcanzo a ver, era una minoría muy, muy pequeñita, o sea, la cantidad de individuos de ascendencia francesa que todavía vivieron en México a fines de la época colonial, que es más o menos donde yo ubico mi ensayo en este caso. Pero ya durante el 19, en un periodo en el que empezamos, o sea, ya México se convierte en una nación independiente, ahora pues recuerden que estamos en estos de las conmemoraciones y el 1521 y el 2021 que estaremos y seguimos conmemorando por todos lados, para el tema después de la consumación o en este contexto de consumación de la independencia, a pesar de que había un pacto de familia entre España y Francia y que hacían que no siempre se reconociera la independencia de México por parte de otras naciones y muy particularmente incluso por Francia, sí sabemos que inició un comercio y un comercio de importancia que trajo a los primeros, digamos, franceses que tuvieron cierta importancia entre las casas comerciales entre Veracruz y la Ciudad de México, muchos de los cuales son a veces los comerciantes de Burdeos, algunos de los cuales incluso llegaron por algo que le llamaban el comercio neutral, ya desde antes, digamos, del inicio de la independencia, cuando un poco se abrieron algunos de los puertos, digamos, españoles, que insisto, estaban muy monopolizados y que empezaron a abrir las puertas. Algunos de los franceses que llegaron a México, algunos de estos comerciantes, insisto, muchas personas y muy particularmente muchos migrantes, digamos, el grupo más significativo y hasta donde lo he estudiado en algunos otros ensayos, viene de los Bajos Pirineos. Es como más la frontera con España, por supuesto, que es el grupo más importante, pero también gente interesante de Burdeos, pues, de
el hecho mismo de que es una zona comercial, etcétera. Entonces hay algunas casas comerciales que son muy significativas y no es solamente pues aquella famosa historia que conocemos algunos de los 7 puertas de Arnaud Maillefert, sino que son muchas más casas comerciales de alguna manera establecidas por estos franceses, algunos de los cuales incluso se establecieron en el Parián, un comercio. El mercado del Parián es un, si algunos ven los viejos planos de la Ciudad de México, estaba prácticamente ubicado en el propio zócalo de la ciudad, que eran donde se compraban y se vendían los productos de importación, pero también a veces la comida, lo cotidiano, y es uno de los espacios que pasa la historia de las relaciones franco-mexicanas de una manera un poco drástica, porque precisamente es ahí en donde se dice, sobre todo cuando empezaron los conflictos por la firma de un tratado entre Francia y México, básicamente la llamada, y le llamamos los mexicanos a veces la guerra de los pasteles o esta primera intervención francesa, pues mucho está asociado pues al hecho de que algunos franceses habían sido atacados en el Payán, ¿no? Es en estas zonas comerciales. Pero había al mismo tiempo de que hay algunos incidentes que luego se han hecho grandes, digo, creo que en la historia de México, como el tema de como estos situaciones a lo mejor a veces violentas entre mexicanos y extranjeros de muchas diversas nacionalidades. Hay un colega por ahí que está estudiando la primera mitad del siglo XIX y tiene como principal hipótesis la idea de que México no quería para nada a los extranjeros y que todos los trataba muy mal. Yo tengo la hipótesis contraria, o sea, sí creo que hay una admiración muy fuerte por individuos de otras nacionalidades y muchos se tuvieron y se recibieron con mucho gusto. Y creo yo que en particular el caso francés, pues había una gran admiración, obviamente, por la cultura, había una admiración por muchos individuos, y no es raro, pues, ver que en la primera mitad del siglo XIX, pues hay muchos colegios fundados por franceses, a veces simplemente personas que huían, que estaban en oposición de la guerra del 48 o estuvieron en oposición en distintos momentos y que se insertaron y ponían una pequeña academia comercial, pues se empiezan a convertir a veces en colegios famosos. También sabemos que la primera mitad del siglo XIX, y en este libro hay algunos autores que hacen referencia, por ejemplo, al tema de los editores, que son muy importantes, que también compran y venden los libros que se distribuyen en América. Entonces hay como individuos muy particulares. Y uno de los casos que me llamó la atención, y sé que a Minush le llamó también la atención, es que la Ciudad de México, ya en la primera mitad del siglo XIX, había una zona que estaba, digamos, al sur de la Alameda, que era bastante reconocida como la colonia francesa, fundada curiosamente por uno de los primeros arquitectos franceses que llegó a México y que logró obtener algunos permisos para fraccionar esa zona. Ya después, creo que muchas veces este barrio se conoce más como la parte de Bujibet, pero eso sería más bien al frente. Bueno, están enseñando algunas imágenes, pero había una presencia de algunos profesionistas, eventualmente comerciantes, por supuesto, y otra figura que también creo que traté de rescatar en el texto, que son las imágenes, por ejemplo, de las modistas. Las modistas incluso hasta pasaron a la literatura del siglo XIX, y muy particularmente este libro del Fistol del Diablo, digo, de Manuel Paino, que cuenta un poco la historia de una modista que se apellidó Gorges, o sea, que es así como una de las clásicas mujeres más conocidas del periodo. Les puedo contar que incluso hasta tenía un libro como de educación de las modas en un momento determinado, en los padrones de población que nosotros conocemos cuando vemos quiénes eran modistas en la Ciudad de México. La verdad es que la mayoría eran francesas, curiosamente, pero una de las hijas de esta dama francesa y de un marido que era un comerciante, está casada con el hijo por ejemplo, del presidente Paredes Arrillaga, que es el que le tocó ya hacer, digamos, el periodo de la intervención francesa. Entonces hay como también un vínculo con muchas veces con las élites intelectuales o políticas del país, que admiran los periódicos. En el ensayo lo que trato de hacer es un poco referencia también a la aparición de los primeros periódicos, hablar de las primeras instituciones francesas. Yo tengo pues ciertos datos particulares que fui obteniendo pues a veces de mucha documentación a través de mi vida. Había un primer hospital que hasta donde yo alcanzo a conocer, el Hospital de San Luis,
que fue modificándose con el tiempo hasta que pues ustedes seguramente, o muchos de los aquí presentes, en una de esas han de haber nacido en el hospital francés. Años después, en este famosísimo que todavía nos preguntamos por qué lo cerraron. Pero es una institución que tomó gran fama. Pero aquel hospital de San Luis, que era pues ya significativa primera mitad del siglo XIX, incluso si uno lo revisa en la prensa del XIX, ya era un espacio que mucha gente, pues al que quería asistir. No me quiero, porque me van a tener que poner letreros porque yo hablo de más y me voy a tener que callar pronto. Y estoy hablando mucho más de la primera mitad del siglo XIX, pero sé que muchos más conocen la historia del siglo XX. Otra de las cosas que quise llamar la atención en este ensayo, además de las instituciones, de la fundación de las primeras instituciones y demás, es otro asunto que es el que tuvo que ver con algo que fue muy característico también de la presencia francesa, que no todo el mundo lo conoce o siempre hablan solo de Recamier, pero hablan de muchos menos, ¿cómo se llama? Hay muchísimos cocineros. También hay, además de cocineros, los individuos que organizan los llamados tíbolis, o sea, donde se hacen prácticamente todas las fiestas del siglo XIX, buena parte del siglo XX. Todavía presidentes como Álvaro Obregón o Plutarco Díaz Calles, si uno ve la Fototeca Nacional del Instituto y ve las fiestas de la colonia francesa de otros tiempos, casi siempre se dice que se organizaban en los tíbolis, por ejemplo, el tíbole del Eliseo, el tíbole de la Romita. Muchos de sus propietarios son franceses también. Hay una importancia, por supuesto, en la parte culinaria, pues aquí está Jacques, que por supuesto tiene una novela, contado de toda esta historia, pero hay muchas historias también de familias, de cocineros al respecto, pero que también, bueno, muchos de ellos incluso se hicieron mexicanos. Es el mismo caso de Recamier desde hace muchos años. Más allá, creo que también hay una compañera que está en Hidalgo, que también ha trabajado bastante un poco la historia de los de los restauranteros. Pero bueno, yo lo que vi, o otra cosa que trato de señalar de manera muy general en este trabajo, pero que creo que también forma parte de una presencia importante que no solo llega ya desde el Porfiriato, sino que es muy característica de la posrevolución, también es la presencia de muchos franceses que llegaron a México como agentes comerciales. Agentes de todo, o sea, desde los que vendían vinos, como los que vendían los que por supuesto que difundieron el cinematógrafo, como quienes vendían muchísimos artículos farmacéuticos. Son personas a las que no siempre se conocen mucho dentro de estas historias. Por supuesto que la parte de las joyerías, por ejemplo, en ese caso he hecho algunos trabajos y aquí hice algunas referencias al caso de que hay un número relativamente importante también de judíos franceses, o a veces también, por supuesto, están otros franceses que pues vinieron de Alsacia también pues un poco inconformes. Muchas de las instituciones, también yo veo que hay una participación importante no solamente de franceses, digamos, de origen pirenaico, sino yo también veo que hay muchas personas, eventualmente también, por supuesto, están los barceloneses, pero también veo presencias muy importantes de personas que vinieron por supuesto que de Alsacia, de Lorena, o algunos incluso también vinculados a los suizos, ¿no? Ustedes recordarán que Francia pues está como, hay muchos vínculos. Yo siempre he creído que las migraciones se dan de maneras muy particulares en las fronteras. Por supuesto que hay espacios, en particular de la Ciudad de México, en donde siempre hablamos de presencia francesa, como las calles de Plateros y San Francisco, hoy Avenida Madero, por las joyerías, por las famosas lugares de compra y venta de antigüedades, e incluso, bueno, hasta todavía en la actualidad siguen quedando algunos negocios de familias que seguramente ustedes conocen y yo nada más los he visto cada que paso por la tienda, por ejemplo, como estos de la ciudad de León, ¿no? Que venden artículos religiosos, si no me equivoco. O sea, digo, uno conoce, o sea, sabe que se forman parte de la historia de nuestras vidas. Puedo decir que, bueno, en este ensayito, que ya me voy a callar, pero espero que lo lean, les agradecería muchísimo su interés. También quisiera explicar que, bueno, yo no soy muy proclive a pensar que la Revolución Mexicana fue un corte tan dramático.
entre el porfiriato y la posrevolución. Creo que hay otros fenómenos que están de por medio. Alguna vez creo que mi primer ensayo que escribí sobre este tema tenía que ver con ver las casas comerciales de los años 20 y yo no encontraba tantas diferencias contra lo que pasaba en el porfiriato. También mucha gente se fue haciendo mexicana, otras gentes se fueron dividiendo los negocios por diversas razones, pero bueno, hago algunas referencias a que pues, si bien hubo algunas dificultades y complicaciones, la presencia de muchos de esos, por ejemplo, comerciantes que se empezaron a convertir en ciudadanos tradicionales de una ciudad, que lo mismo podían aparecer en las fiestas del centenario de 1910, como aparecieron, digamos, al frente de los carros del centenario, casas como el Palacio de Hierro, o las grandes almacenes, pero también había negocios mucho más pequeños que siguieron y trascendieron. Las sombrererías, por ejemplo, si alguien se asoma, insisto, a ver muchas de las fotografías ya de los años 20, pues uno va a encontrar que también están como muy significativos la corsetería francesa, individuos bueno, que a veces, por supuesto, por lo francés se reconocen en más de un sentido. Yo digo que hay una presencia todavía importante. Es más, bueno, durante la Revolución, hago referencia a estas cosas en el ensayo, pues finalmente no toda la vida fueron balazos y todos nos llevamos mal. O sea, también hay una vida que continúa. También hubo gente que padeció lo mismo que cualquier otra persona, porque lo mismo que faltaba el billete y el metálico para los mexicanos, lo mismo faltaba para un comerciante que tenía que pagar la cuenta. O sea, eran un poco los mismos aspectos, pero al mismo tiempo también pues se da la construcción de pues esta capilla del Buen Tono, ¿no? Que también ya se empieza a convertir en algo muy característico. También ya los años que pasaron, sobre todo por la fábrica de tabacos de Pujibet, ¿no? Que también es un asunto como muy emblemático de la colonia, pero también creo que hay instituciones que se forman prácticamente casi al arranque de la revolución, como es el caso de la Alianza. Hay un interés, por supuesto, de manera muy particular de la colonia francesa durante el periodo de la revolución para nosotros y que también vivieron, por supuesto, muchos de los que vivían aquí, tal vez sus abuelos en muchos momentos. Sí es un momento de cambio en el sentido de que creo que muchos franceses que vivían en las ciudades más pequeñas vinieron a vivir a la Ciudad de México. Eso es otro de los elementos que me parece que destaca. En los años de la posrevolución volvió a crecer un poquito la migración. Vuelven a mantener sus costumbres, sus tradiciones, por ejemplo, la fiesta del 14 de julio. Yo he querido, bueno, alguna vez Alejandro Pinet, que está por aquí, me invitó a un evento y he dicho que esta es fiesta ya para dar varios trabajos de por medio de toda la gente que participaba en estos eventos que eran como muy patriotas. Yo sé que hoy en día están mucho más encerrados en una embajada, pero antes eran tan significativos para la Ciudad de México que hasta el gobierno mexicano pagaba hasta la luz y pocos para hacerlo. Ya me extendí en extremo y los demás tienen que hablar. Así que, perdón si me cerré antes, pero hablo de más. No, nunca de más, porque la verdad, gracias, Delia, porque sí es un gran trabajo condensar en tan poco tiempo tantísima información, años de investigación que le has dedicado al tema, pues no nada más de los franceses, sino bueno, la Ciudad de México, la vida en la ciudad. Me parece importantísimo lo que destacas de cómo los inmigrantes no son nada más los comerciantes, los grandes comerciantes, los grandes empresarios de los que se suele hablar, sino también pues, todos los individuos, que es historias personales que no suelen dejar mucha huella en los archivos, pero que, bueno, cuando rebrotan del pasado es una joya, y es gran parte de lo que buscamos nosotros rescatar en Raíces Francesas. Por eso siempre es un constante llamado el que le hacemos a los socios y amigos de la asociación, para que sigan contribuyendo todo ese tipo de material que a lo mejor puede parecer muy anodino para quien lo ha visto toda la vida, pero que a lo mejor esconde joyas de información para recuperar precisamente todas estas facetas de la vida cotidiana y que no se desaparezcan. Y ya había otra cosa que quería mencionar hace ratito, que mencionabas al maestro González Navarro, que por cierto, bueno, tuve el gusto de que fuera, bueno, el honor más bien de que fuera un sinodal mío en la licenciatura.
Y él mencionaba, hablando de los inmigrantes, de los descendientes de inmigrantes, cómo se iban dividiendo en tres grupos. Por un lado, los tradicionalistas, que son, bueno, los que mantienen un modo de vida muy apegado con el que llegaron, digamos, que mantienen la lengua en casa, se cierran, por ejemplo, a la comida local. Luego habla de un segundo grupo, que son los mixtos, que van aceptando elementos mexicanos en la mesa, por ejemplo, que ya hablan champurrado, un poco del frañol famosísimo. Y luego hay un tercer grupo, que serían los totalmente asimilados, que ya pierden la lengua, pues, obviamente continúan llevando un apellido francés, tienen rasgos muchas veces propiamente extranjeros, pero ya están desconectados de sus historias personales, familiares y mucho menos de la comunidad. Entonces también ese tercer grupo en particular de los asimilados es el que nos interesa, poder acceder, interesarlos, convocarlos y llamarlos a participar en nuestra asociación. Para dar seguimiento a este tema de la historia en la Ciudad de México, le voy a pasar la palabra ahora a Minouche para que nos siga hablando del siglo XX y un poco, pues, cuál es la situación de la comunidad francesa en México y el país, a grosso modo, en rasgos generales, hoy por hoy. Por favor, Minouche. Gracias, Jacques. Ay, pues yo ya me cohibió Delia. Es que sí se ve que sabe. No, acuérdense que esto lo hicimos pues con la buena voluntad, con lo que hemos asimilado en 20 años de investigación, de asistir a congresos y todo esto. Y cuando justamente con Jacques hicimos la frise chronologique o la línea del tiempo, que está aquí en el museo, toda la parte efectivamente del siglo después de Jonin, pues le metimos cosas, pero muy pocas, porque no estaba hecha esa investigación. Y ese fue parte del reto de este libro, de hacer esta parte del siglo después de Jonin. Delia lo tiene muy, muy claro, efectivamente, y lo platicamos cuando dividimos los capítulos y todo eso, y estoy de acuerdo con ella, es que si ahorita hemos estado hablando de un flujo migratorio, de gente que vino, que hizo venir a sus conterráneos y armaron mucho, estamos hablando de negocios, pero era realmente la manera de venir, era hacer la América, venir a hacer dinero. Y pues se crean unas redes, pero hay algo, un parteaguas que hace que en 1952 Air France viene a México y en 1964 está la visita de Charles de Gaulle. Y esto le da entrada a nuevos intercambios comerciales entre Francia y México, y ya estamos hablando de empresas francesas que vienen a México. Y ese es el gran cambio, digamos, que se podría decir básicamente de la comunidad francesa. Igual que lo que dijo Delia, es muy difícil los padrones. Te dan cifras que varían de repente de 700, otro 1000, ¿qué? Yo no me acuerdo aquí, 1500, 1737, luego otros 6000, y es un poco difícil saber cuántos franceses hubo en general, pero pues nos da una idea de que sí había una llegada, digamos, continua de franceses. También lo que yo pude ver y detectar es que sí llegaban muchos sin oficio o con oficio, y luego ya se incorporaban, hacían su propia tiendita, su negocito, y algunos podían crecer bastante, ¿no? De estos negocios. Un tema importante es que llegan, y así nosotros lo hemos tratado en Raíces Francesas, como regionalistas. Llegan de una región. Se habla de los Pirineos, de los Alpes, de los de Jicaltepec, de Haute-Savoie, de Alsacia, y llegan acá y se van a buscar entre ellos más bien entre franceses, y finalmente su identidad francesa la van a forjar aquí en México.
En el siglo XIX llegan como regionalistas y aquí se van a forjar como franceses. Lo que me llamó la atención ahorita, Jacques, de lo que dijiste, no me acuerdo el nombre de tu profesor que clasificó. De Moisés Ajá. González Navarro. Moisés, que clasificó a las personas como los que se quedan muy encerrados entre ellos, los ya un poquito más, digamos, Los abiertos. abiertos y los Ya que de los plano ya se pierden. Eso tiene mucho que ver también la región del país, porque va a depender si hay escuela francesa, no hay escuela francesa, del matrimonio, es decir, si es un hombre que se casa con una mexicana, si ella va a querer hablar francés o no, mantener, es muy, muy diferente. Yo mi clasificación, digamos, hoy en día, de cómo está la comunidad francesa hoy en día, pues diría que existen los descendientes de la migración o de la antigua colonia francesa o comunidad francesa, como se decía, los expats que llevan más de 30 años. Es decir, ¿qué es un expat? Llegan estas empresas que les hablaba, llegan con sus directores franceses, con personal francés, llegan normalmente para 3, 5 años y se van. Pero resulta que México les gusta, les atrae y muchos se quedan y llevan más de 30 años aquí y ellos mismos ya van a tener hijos que van a ser binacionales, franco-mexicanos. Entonces tenemos los del antiguo, los descendientes de la migración, los expats de más de 30 años, los expats de 3 a 5 años y los jóvenes estudiantes que vienen para intercambios universitarios o escolares y finalmente es un grupo que viene por 6 meses o 2 años y se enamoran de México o de una mexicana o de un mexicano y se quedan y hacen todo para regresar. Y esa es otra tendencia digamos, de lo que sería ahorita la comunidad francesa. ¿Cómo estructuré yo esto del siglo después de Renan? Pues me basé un poco en lo que hizo Renan, es decir, sus 5 capítulos por oficios. Para poder hablar y sí me fui por restaurantes, banquetes, hoteles, la moda, los textiles, no quise hablar mucho de las industrias, ¿cómo se llaman? Las fábricas, porque eso tenemos un capítulo especial para las fábricas, pero sí fue buscar un poco los años 60, todo esto pues que era importante todavía la comunidad francesa, de los descendientes de la comunidad francesa. Enumeramos lo más que pudimos de negocios. Puede ser un poco tedioso, puede ser un poco difícil solo enumerar gente, pero de verdad, como le digo, me inspiré de Jonah y dije, pues sí, lo voy a poner porque tiene que quedar en algún lugar escrito todo esto, ¿no? Y pues le pusimos un poquito más de fotos, como digo, yo sí, la pandemia me cayó como anillo al dedo, porque el libro tenía que salir hace un año y con todo lo que pasó el año pasado, la imprenta y todo se cerró, pues nos dio tiempo de ampliar mucho más el libro, tanto en páginas de 192 a 240 y mucho más imágenes. Entonces nos permitió escoger un poco más de imagen. Por ejemplo, estoy viendo ahorita la que me pusieron aquí, está la Lorraine, y al platicar con personas de raíces, pues me dieron la foto. La Lorraine es un restaurante que tal vez muchos conocieron, era muy, muy, muy francés, pero la foto que está arriba es la foto de la cafetería del hospital francés. Sí, que pues de alguna manera íbamos ahí a que nos hagan análisis, que nos detectaran las anginas o lo que fuera, y pues ahí íbamos a la cafetería. Entonces fue recopilar un poco todo esto. La parte efectivamente importante, sí la tengo como bastante importante, pues son los chefs, porque sí marcan a México. La llegada de los chefs marca mucho a México.
Y pues la parte moda, obviamente, yo lo que tengo detectado más bien es, pues son los grandes almacenes, ¿no? Que traen a los modistas. Tenemos esta foto, por ejemplo, es de Madame Rostand, que fue la directora de modas de Palacio de Hierro, y aquí con la esposa de López Mateos, visitando el Palacio de Hierro, una exposición de de los rebozos, el rebozo mexicano. Traté de nombrar las tiendas que había para no solo hablar de estos grandes almacenes que hoy conocemos, que siguen, pero pues estuvo París, Londres, estuvo High Life, estuvieron varios negocios, efectivamente. Es cierto tu reflexión, Delia, de que mucho es en torno a los comercios, pero pues será lo que más se ve o lo que cuando un emigrante regresa puede platicar del éxito, no lo sé, pero efectivamente nos vamos mucho por el comercio. Pero al instalarse aquí en México, al ya tener su, digamos, su resuelta su vida económica y todo eso, muchos deciden de querer darle, ya no se quieren regresar realmente a Francia y van a crear en México las instituciones para darle a sus hijos pues educación francesa. Por eso están todas las escuelas y colegios francés, que es un capítulo que tenemos aquí, Delia los mencionó, pero es un capítulo que tenemos acá especialmente dedicado a la enseñanza francesa en México. Muchos han oído hablar del francés del Pedregal, pues fue creado por monjas francesas que vinieron, obviamente el Liceo Francés, le Collège de Saint-Louis, ahorita que está el EFAD. Esa parte era muy importante para la comunidad francesa tener una escuela de habla francesa. Otra parte importante, obviamente, fue la beneficencia. Y lo que quisimos hacer también es al finalizar yo mi capítulo, pues le dedicamos una página a todas estas grandes instituciones francesas. La Sociedad Francesa, Suiza y Belga de Beneficencia, ahí está la fecha de es muy temprano, va a tener, lo dijo Delia, el Hospital San Luis, pero va a sobre todo tener los panteones. Hoy siguen los dos panteones, el de San Joaquín y el de, ¿cómo se llama el otro? La Piedad. La Piedad, donde por cierto hay un precioso monumento a los caídos. Jacques, ¿te acuerdas? Creo que fue en 1919, ¿verdad? Que hacen el primero. Cuando hacen primera cooperación, pues se inaugura ya en los años 20, no recuerdo exactamente el año, ya con la placa, todo el movimiento. No, sí más tarde, pero el primerito hacen uno primero después termina la guerra y dicen tenemos que hacer algo y hacen un chiquito que por aquí tenemos la foto. Sí, casi una estela conmemorativa. Ajá, en 1919 y luego ya finalmente la beneficencia dona este terreno y hay una placa atrás del monumento donde dice la beneficencia dona a la colonia francesa este terreno. No sé quién sea la colonia francesa y hoy en día pues nos los preguntamos para poder mantener el monumento, a quién le pertenece ese monumento, pero es uno de los más bonitos del mundo, la verdad, Jacques, creo que tú nos puedes platicar un poquito de este monumento. Pues ahorita que dices que es uno de los más bonitos del mundo, pues sí, no está de más recordar que la placa que se alcanza a apreciar ahí abajo de la fotografía, la placa dorada, que son, ¿cómo se dice? La misma tumbo, bueno, el entierro, digamos, de un soldado caído, está realizada por un artista muy importante que se llama Paul Landowski, que es el mismo, curiosamente, que hizo el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Es mucho más conocido por esa obra, ¿verdad? A nivel mundial. Pero también fue contratado para hacer bastantes monumentos funerarios posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba muy fuerte todavía en los ánimos la cantidad de muertos que dejó ese evento. Uno es en Barceloneta, justamente el monumento de Barceloneta está hecho por él. Exactamente, exactamente.
Bueno, entonces, Pues para bien, sociedad, como les... Perdón. vamos a continuar, Minush. De todos modos, después podemos retomar con preguntas que vayan surgiendo. Ok. Y pero sí, yo creo que una de las cosas por las que se insiste tanto en la historia económica, ¿no? Así que y la historia de los negocios y las empresas, es porque deja muchos papeles por su misma naturaleza. Todas las cuentas y demás, pues es más fácil que deje huella y es más fácil que se estudie. Y luego también lo de la historia de las mentalidades o el estudio de la vida cotidiana es algo a lo que se le fue dando importancia mucho después dentro de la historiografía. Entonces yo creo que eso también explica en parte por qué tenemos mucho más fuentes que enfocadas al estudio de los comercios y las industrias y menos a la historia de los individuos, cosa que ya se está corrigiendo. Y bueno, y para hablar justamente de esta creatividad de los individuos y salir un poco del marco tan austero de las cifras, voy a pasar la palabra a Gwenaëlle Folange, que es no solo, bueno, es una artista multifacética. Les iba a decir franco-mexicana, pero ella se define más bien como ni francesa ni mexicana, así que le voy a dejar que nos explique un poco su punto de vista y ahonde en hablar de esta otra faceta de la colonia francesa que es el mundo de los creadores. Adelante, Gwenaëlle, muchas gracias. Gracias, Jack. Me diste la introducción perfecta, porque ajá, después de Delia y de Minush. O sea, Minush, tú nada más fuiste después de Delia, a mí me tocan dos. Que efectivamente hablar de individuos. A mí me tocó la parte artista, es decir, cualquier cosa que sea creación. Metí arquitectos, fotógrafos, pintores, escritores, bailarines, escultores, personas que hacen joyas, absolutamente de todo. Y lo primero que recuerdo cuando pienso en esto fue el mundo que se me abrió. Cuando Minush me invitó, le dije, pues, si quieres, efectivamente, yo sé escribir, pero no conozco tantos artistas francesas en México, ¿cómo le hago? Dice, pues, tu cherches, ahí le buscas, le digo, ¿le busco dónde o cómo? En internet, lo que sé yo. Pues, pues sí, guapa. Te di tips, no digas. Y después me fuiste dando, pero primero pues búscale. Y entonces de repente fueron meses escribiendo esto también, meses y meses, porque tenía que buscar y tenía que ordenar todo para que no fuera una lista, igual que lo que hicieron ustedes, que no fuera una lista de nombres y tal persona hace tal cosa y tal persona tal otra y bla, bla. Y entonces de repente me llegaba un mensaje de Minush de, oye, ¿conoces a tal persona? Oye, no sé qué, me hablaron de no sé, bla, bla, y buscaba y todo eso. Y lo extraordinario fue entrevistar a muchas personas. Obviamente los que ya están moridos, pues están moridos y pues no los pude entrevistar, ¿verdad? Pero otros, sin conocerme, realmente, Jack, les marcaba, además yo estaba en Francia, ni siquiera estaba en México, les llamaba desde allá y les decía, ¿qué crees? Me dieron tu número, me lo dio una chava que se llama Mawali, que ni siquiera es francesa, pero que conoce a un montón de gente, y me dieron tu número, ¿aceptarías una entrevista conmigo, un libro de raíces, bla? Sí, cómo no, y hablábamos horas, y a veces al día siguiente volvíamos a hablar, y yo tomaba notas y tomaba, porque si no se te olvida, ¿no? Y le decía a la persona entrevistada, le decía, ¿estás consciente de que son muchos y que tengo una pequeña parte del libro? No voy a escribir todo lo que me estás diciendo. No, pero es que quiero platicarte y decirte, y fue entrar a la mente de estos artistas. Y siendo pintora y siendo escritora, es una exquisitez saber cómo piensan los demás y qué piensan de su trabajo y cómo llegaron a eso. Siendo ni francesa ni mexicana, sino todo lo contrario, como dijo Jacques hace ratito, pues también poner el dedo un poquito sobre lo que para unos es una llaga de quién soy, de dónde soy, descubrir que para otros es una total evidencia, pues soy las dos cosas, o al revés, soy no los mexicanos, o sea, yo, ¿para qué me quieres en tu libro, no? Resumir todo lo que me dijeron y entonces escuchar con un oído para tomar nota y escuchar con el otro de qué es lo que esta persona quiere que yo diga de ella. Esta tal persona, para ella es muy importante marcar
que toda su familia es de artistas y que sus abuelos nunca pudieron firmar sus piezas porque hacían alfarería y entonces tomaban cuadros de Matisse y cosas así, entonces no podían firmarlo porque pues, el cuadro no era de ellos, pero la pieza sí. Entonces ella en su manera de trabajar insiste mucho en es mi pieza y yo firmo. O otra persona que vivía en San Rafael, Veracruz, y que de repente al llegar a México, a la Ciudad de México, se dio cuenta de que ya no era la francesa, sino que no era nadie aquí, cuando en San Rafael tenía una identidad muy fuerte. O la que quería, no es que quisieran, no es que me dijeran pon tal cosa, ¿no? Pero una que además de ser pintora y escritora, también es historiadora y también es investigadora, y entonces para ella muy importante que yo pusiera algo súper mega uf intelectual, lo cual me tuve que torturar un poquito para hacerlo, porque yo no soy intelectual. Fue extraordinario, fue enriquecedor. Después regresé de Francia y vi a Minouche, a varios de Raíces, en una presentación en las que éramos varios escritores franco-mexicanos. Y ahí descubrí todavía otra cosa, porque no es lo mismo hablar por teléfono con alguien que no conoces que frente a frente. Oye, ¿tú por qué escribes y qué haces? O después, pero ya te conocí, ya todo. Descubrir que los actores, los couturiers que me gustaban tanto siendo adolescente y joven adulta, eran realmente franceses. O sea, nunca se me ocurrió que couturier era couturier, por ejemplo, ¿no? Y obviamente descubrir todo lo que tenía que escribir sobre Silvia Derbez, pero su hijo y su nieto, y el primo y la tía, y te haces bolas porque todas se llaman Silvia y todos se llaman Eugenio, y quién es quién. Está empezando a llover aquí, a ver si me siguen oyendo. ¿Es lluvia? Creíamos que era un teclado, perdón. Okay. No, es lluvia lo que se oye. Ya, es lluvia. Ya, me pongo el micrófono aquí bien sexy, la diva artística. Je sais pas si ils vont m'entendre mieux avec ça. Sí, c'est mieux. Attends, eux ils m'entendent, c'est moi qui n'entends pas. Merci. No tengo puerto, Philippe. Merci. No, ya mi hijo que me trae un casco, pero bueno. Ustedes imaginen que están en Bretaña y que está lloviendo, ¿verdad? Mientras no granice está perfecto. Mientras no granice está perfecto. ¿Qué más les digo? Encontrar las fotos, buscar fotos y encontrarlas. Hablar en particular, ya después de esta parte de entrevistar a gente que no conocía, hacer la relación entre tal y tal, porque todos acabamos siendo primos de uno y conocidos de aquel, y tú te casaste con la tía de la abuela de no sé quién, y entonces todos estamos como relacionados, aunque sea nada más porque fuimos a la escuela juntos. Hablar de los que sí conocía, hablar de Dominique Delettre, Dominique Solana, hablar tantitito así de mis papás, y uno que es el que preparé un poquito para hoy, que conocimos casi todos en el liceo, que fue nuestro maestro de dibujo, que es Goulven Eliès. Pongan todos cara de sí, conocimos a Goulven Eliès, aunque no sepan de quién les estoy hablando. Mira, ahí está la foto de mi mamá y de Goulven. Fueron amigos desde que llegaron a México, mis papás y Goulven. Y pues mandarle esto, Goulven, hasta donde estés ahorita, ¿verdad? Porque pues ese sí está bien morido, para que vean. Te nos moriste, Goulven, vas a ver. Releí hace ratito y pensar que era tan artista, tan yogi, tan en paz con él mismo, tan en paz con la naturaleza, que construyó y esculpió su propio ataúd. Fue extraordinario poder llegar a eso. Y ahorita que estaban hablando ustedes, Delia y Minouche, las dos mencionaron al hospital francés, y en una de mis novelas tuve yo que buscar cómo era ese hospital, cuando justamente platiqué cómo llegó mi mamá a México y cómo conoció a Goulven y cómo conoció a mi papá, y pues a Dominique Delettre, Solana, y a mi mamá las operaron de apendicitis en el hospital francés. Entonces se siente bien re bonito. De repente digo, mira, a lo mejor sí hay una comunidad francesa, a lo mejor sí estamos todos juntos en esto. Aunque estemos unos en Monterrey y otros en Mérida y en la Ciudad de México no nos conozcamos, pero pues ahí estamos, ¿no? Y le mot de la fin, lo que tengo para terminar, porque si les doy más ejemplos, o les doy toda la lista o se me olvida alguien. Y ya de por sí se me olvidaron 2 personas cuando escribí todo esto, y sé que está ahí
Fabiola Picasso escuchando y lo siento mucho, Fabiola, pero pues así fue, así sucede cuando pasa. Recalcar esto, que sí, que somos muchos los que andamos en una especie de limbo en el que no sabemos si somos de esa primera parte, los franceses, si somos mixtos o si somos completamente asimilados, porque creo que eso depende de nuestro momento en la vida. Una de las personas a las que entrevisté, francesa, casada con un mexicano, y en algún momento se tuvo que separar de ese mexicano y dijo, acabo de perder a mi México. Y eso me llegó directo al corazón, porque finalmente adoptamos rasgos de tal o cual país, de tal o cual ciudad y familia. Y yo creo que esto de las raíces, pues eso, no somos, mira, este poema de Alina, el Frognol, y sí, deux langues s'affrontent dans mon cerveau, se confondent como si fueran hermanas. Y es lo mismo para la nacionalidad, es lo mismo para nuestra raíz. Y las raíces son tan importantes, saber de dónde vienes para saber para dónde vas. Y nos cuesta, por más que digamos que somos las dos cosas o solo una, lo tuvimos que pensar, lo tuvimos que analizar. Y estos artistas traducen eso en su obra, en su cheminement, en su caminar para llegar a lo que escriben, a lo que hacen. Hasta tú, Jacques, cuando escribes, no por nada escogiste esos temas. Claro. Y, Así que, en mi yo caso creo que fue así que muy sencillo porque fue buscar un tema en común y yo creo que la gastronomía, el buen comer es algo que nos une a todos y algo que nos habla a todos. Y bueno, pues así que definitivamente, mira, ahí está nuestro retomando lo que escritor. dices del limbo, yo creo que cada quien vive, lo vive a su manera, esto de pertenecer a la comunidad y también lo vive dependiendo del momento, ¿no? De que, tu respuesta el día de hoy de cómo sientes el papel de la comunidad o tu rol dentro de la comunidad, a lo mejor no es lo mismo de lo que puedes decir en un mes o como la señora que mencionas que perdió a su pareja y bueno, pues obviamente que había influido en su óptica, se sentía el lugar. Entonces es natural, son todos los Y no factores. es lo mismo un expat de 30 años que uno de 3 años y un expat que se casa con una mexicana y vive aquí, o que se casa con una mexicana y se regresa a Francia, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, es Y creo que una somos cantidad de somos factores. como una tercera cosa, o sea, ni franceses ni mexicanos, sino todo lo contrario, pues, como dijiste bien. Y ya terminé mi Yo creo que tan estamos, y más coloquialismo. bien es una mezcla muy rica. Sí, definitivamente. Definitivamente es mole poblano y después mucho chocolate, obviamente. Exacto. Sí, sí, sí. O Yo agregarle el quiero, toque yo francés al quisiera mole. agregar algo. Olvidaste a alguien, Buenael, muy importante en Siempre tu olvido texto. a alguien, o sea. A ti. No hubo manera de que hablaras de ti en este No, texto. no, es que Minush me dijo, pues es que tienes que hablar de ti. Pues no, yo ya estoy escribiendo. No me sentía a gusto. Ya de por sí, hablando bien bonito de los que quiero, imagínate si además me metía. Pero pusiste ahí que era escritora y pintora y no necesito más. ¿No? Y se le olvidó decir que también dibujas, bordas, son mucho más habilidades que las que caben en una Digo sola que frase. digo que soy todista, hago de todo. Todista. Ay, sí, bien mexicana, para que veas. Eso está muy bien. Estoy viendo aquí un comentario de Marie que nos pone, sin duda alguna, como dice Maluf, no sé si traducirlo para quien no hable francés. Lo que hace que yo sea yo mismo y no otro es que estoy al límite entre dos países, de dos o tres lenguas, de varias tradiciones culturales. Es precisamente lo que define mi identidad. ¿Seré yo más auténtico si me amputara una parte de mí mismo? Es así que una buena, una interesante Imagínate, el cita. dolor de una amputación y luego sufrirías el dolor fantasma, ¿no? Del miembro fantasma, no sé qué, que después de todo te duele. No, Marie, no, O sea que no. tampoco sería una solución. No, Más vale asimilarlo, sufriré trabajarlo. eternamente. Bueno, yo sufro, otros lo disfrutan, ¿verdad, Minus? Tú disfrutas, yo no. Bueno, yo más bien, estábamos hablando hace un rato de que la canción, y me recuerdo cuando creamos Raíces Francesas, nos invitaron a la embajada y al señor embajador le dije,
pues yo sé que muchos de mi generación no la pasaron bien, no sabían quiénes eran, la canción de No soy de aquí ni soy de allá. Y yo le dije, yo en realidad me vino un clic, digamos, cuando fui entrevistada en Barcelonet por uno de los periodistas que se dieron cuenta de que había migrantes, pero que había hijos de migrantes. Y le dije, pues no, yo sí tuve mi época de dónde soy y quién soy, pero decidí ser de aquí y de allá. Pero como lo dijeron ustedes, es un choice, lo que tú te va o como tú te sientes, ¿no? Y eso a mí sí me abrió el horizonte, me sentí mejor siendo de aquí y de allá, pero ahora sí que caquen. Sí, y me acuerdo también lo pongo en la introducción del libro, ese periodista no podía entender que tuviera yo dos patrias. No, no, a ver, ¿quieres a Francia o quieres las quiero a los dos? Le dije, como tú quieres a tu papá y a tu mamá, y de repente me llevo más con uno que con otro, pero sí se puede, pero el francés le costaba un poquito de trabajo. De hecho, no sé si alguien de los que está aquí conectado quisiera comentar al respecto o aportar un testimonio al respecto de cómo vive esa doble herencia. Sean Triple para bienvenidos, sería ti. el momento. Por lo pronto también me gustaría saludar que estoy viendo aquí conectados a Milena, a Luis de Verdán, que hablando de gastronomía, bueno, pues aquí también toda una tradición familiar. Bueno, Rafael Arno desde Oaxaca también, Anita Kerr, Maggie, bueno, saludos a todos, gracias por conectarse nuevamente. No sé, entonces, Aline, por ejemplo, alguien quisiera... Sí, mira, yo lo resumo, creo que, lo voy a decir en francés y lo traduzco. Deux nationalités, deux identités et deux responsabilités. Es que yo lo que quise mostrar en mi poema es que realmente tener dos idiomas, muchas veces maternos en la cabeza, es todo un reto. Pero un idioma es identidad, es personalidad. Entonces realmente nuestra personalidad cambia de una nacionalidad a la otra. Entonces es todo un reto. Sin embargo, yo creo que es el reto actual del mundo globalizado, donde la mayoría somos inmigrantes o hemos sido inmigrantes. Ahora, yo, en lo personal, me siento francesa y mexicana y no suelto ni uno ni otro. Ni tendrías por qué hacerlo. Exactamente, y con la edad me siento cada vez más francesa, pero trabajo en la UNAM desde hace muchos. Nada más compartir esta anécdota. Yo tengo doble nacionalidad, tengo doble pasaporte. En mi pasaporte francés soy Aline Marie Madeleine Alix y en mi pasaporte mexicano soy Alina María, por eso me ven a veces con Alina y a veces con Aline y unos me llaman Alina y otros Aline. Y es un relajo que proviene de la situación bilingüe y bicultural. Entonces, pero es muy interesante. Pero bueno, ya, no me toca a mí presentarla, ya compartí. No, muy buena. No, y lo que dices entre Alina y demás, bueno, a mí no les platico cómo me va con la ortografía en trámites burocráticos, pero yo creo que todos tenemos historias por el estilo. Jocelyn quería intervenir, adelante, Jocelyn. Sí, yo quería decir un comentario un poquito. Me da mucho gusto escuchar esto, porque la verdad yo sí en un momento dado de mi vida sí sentía, cuando iba a Francia, no me sentía 100% francesa. Y estando aquí en México, no me siento 100% mexicana. Entonces, de repente me sentía como un híbrido entre los dos, así, y me generaba confusión. Sí tenía la riqueza de las culturas, de los idiomas y todo, pero como ni soy de allá, ni soy de aquí, me siento así, pero con gran posibilidad de sumar las dos nacionalidades. ¿Sabes, Jocelyn? El cuadro por el que más me conocen es uno justamente que se llama Étrangère partout, extranjera en todos lados. Y el paisaje de atrás de fondo es un paisaje bretón y es una mujer de frente con una blusa bordada mexicana. Y sí. Ahora, Facundo Cabral, con su canción, yo la cantaba así de, por Dios, no soy de ningún lado, qué horror. En una entrevista
explicó que lo que él quería decir era que era de todos lados, que no era una restricción, era al contrario, una multiplicación casi exponencial, que era de todos lados. Entonces, sí, en lo ideal, a mí me gustaría como Minouche y todos, pues soy de allá y soy de acá. Bueno, yo no lo he logrado y voilà, ¿no? Cada quien su personalité, pero sí, pero influye muchísimo que cuando estoy en Francia hay un montón de cosas que no entiendo porque en los años que no fui pasaron no sé qué, que de repente al carrito le tienes que poner una moneda y ¿qué es esto? Del súper. O estoy en México y me invitan a comer X y tampoco sé qué es. Entonces, sí es complicado, ¿eh? Ser realmente mexicano y francés al mismo tiempo. O gringo y congolés, no sé. Sí, es una dualidad que hay que aprender a manejar. Es una de las cosas que platiqué con Maurice Poil y Pierre-Martin Charpenel, que hicieron, ya saben, el primer libro de L'Empire des Barcelonettes au Mexique. Y le dije, es que ustedes nunca tuvieron ni que preguntarse lo que era. O sea, son franceses, punto. Pero además no tuvieron que escoger, porque nosotros sí tuvimos que escoger. Ahorita ya mis hijos, que por aquí está Christophe, ellos ya no tuvieron que escoger. Y eso para nosotros era un gran cambio, porque teníamos que escoger, esconder el pasaporte, de todo eso, y ellos ya no. No sé, Delia, ¿nunca te has preguntado cuál es tu nacionalidad? Tienes un problema. Si tienes Este, otro. no los, o sea, digo, es muy curioso, por ejemplo, bueno, ahora sí que dices que los perdidos. Yo solamente tengo una historia así muy larga, muy antigua de mi padre, que una vez fue a ver una tía y de repente vio la foto de mi abuela y de repente dijo, creo que era francesa. O sea, te lo digo, en mi familia no hay ninguna herencia de ese tipo. O sea, no hay recuerdo, o sea, no hay, o sea, hay una historia que a lo mejor existió en el siglo XIX y no te lo sé decir. Estamos educados de otra forma, o sea, nos educaron muy como mexicanos, no lo sé, pero mi madre nació en los Estados Unidos, que bueno, es frontera, y curiosamente tengo una prima hermana nacida en Nueva York, digo, en San Diego, que está casada con un francés, y tengo dos sobrinitas francesas, que algún día vi, las llevé al castillo de Chapultepec y me moría de la risa cuando todo el mundo dice, ¿de dónde sacaste estas sobrinas? Le digo que habla también el español, pues porque le educaron bien, les digo, ¿no? O sea, también se puede también educar a la gente en el mundo, pues, o sea, pues también acostumbrarte a vivir en distintas identidades. O sea, te digo, yo no lo tengo claro en la parte francesa, digo, probablemente también hay una parte vasca española, creo que eso es muy evidente en alguna parte de mi familia, pero no pero también las generaciones se pierden y eso sí quisiera más o menos mencionar. Yo sí conozco a muchas gentes de ascendencia francesa que no tienen ningún recuerdo de tener, o sea, saben que el bisabuelo a lo mejor es un francés, pero que no actúan como tal, o sea, porque entiendo que es muy diferente ser primera, segunda y tercera generación. Es que a lo mejor yo creo que ahí sí hay una diferencia muy grande. Yo conozco a muchísimas personas que tienen uno de los apellidos es francés, pero no tienen un recuerdo ni una recreación de esta parte de la cultura francesa porque no fueron, porque no, sus papás, no sé, su mamá, de una manera muy importante. Tengo una madre que a mí me educó que como, pues sé qué es lo que mi madre me enseñaba. Entonces de repente parezco mucho más una comida muy del norte, pero sé que es porque es tu madre. O sea, la madre trae una cultura y a veces cuando muchos franceses se casaron con mexicanas, pues se fue perdiendo. Pues sí creo que hay muchísimos franceses que no se saben bien a bien, o sea, que ellos mismos no se autoidentifican como tal o solamente tienen un apellido. Eso sí lo pienso, ¿no? Creo que he conocido en muchos. Sí, sí, y mi investigación sí me he dado cuenta de la región donde en general sí saben, y el pueblito es de la Vallée du Bay, sí, 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 sí. eso sí, Los no demás sé no. cómo lo hicieron, se los metieron a fuerza, no sé, pero en general sí saben, y Perdón, efectivamente, sí, tengo una dime. tía que vas a creer que si es francesa, es así, pero es tía Olivia. Pero son, digo, no, ay, perdón, sí, pero son colonos que vinieron de Estados Unidos, que vinieron de California y que viven en Baja California. O sea, Pero se apellidan y se sí, escriben pero como que no yo, me lo vas a creer. please, preséntame. pero son, o sea, pero es que son otros modelos y están muy integrados, son gente, tú les platicas y todos se sienten de Mexicali, pero por eso o sea, hay muchas formas también, depende también si no hay una comunidad integrada, creo que eso también pesa. Sí, claro, y la región, que es lo que decía en el país. Tengo una preguntita. Yo veo una persona que se dice que su iPad es abuelo.
creo que es el señor Latapí. Su audio, si puede apoyar el audio para que lo podamos Ay, es el oír. señor Latapí, yo soy Claro, amiguísima de ¿verdad? Paulina. Sí es Juan Latapí. Ah, ya. No lo oímos. El señor Latapí, si nos puede apoyar el micrófono, ¿no se lo puedes quitar tú? No, ya le solicité, pero no. No te oímos, Juan. No, es el papá de Pablo, pero no es. Ya está abierto. Ya. Ahí está ya. ¿Cómo Soy está, señor? Juan Latapí Sar, soy el de más edad de todos ustedes, tengo 95 años. Qué bárbaro. Tuve la suerte de que 3 de mis 4 bisabuelos fueron emigrantes franceses. Curiosamente, en la familia se había perdido el contacto con la familia francesa y afortunadamente me tocó a mí. En el 2001 encontramos a la familia, que fue una gran sorpresa. La familia Latapí, que viene de los Pirineos, de un pueblito, y hoy día tenemos parientes varias partes de Francia, y pues yo puedo decirles a ustedes que yo me siento tanto mexicano como francés. He tenido pues satisfacciones muy grandes. Por ejemplo, yo fui presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Entonces me tocó recibir varias veces a comisiones franceses de banqueros industriales que venían. Y pues es una satisfacción muy grande poder hablar con ellos en francés, ¿verdad? Pues eso es todo lo que tengo que decir. Felicito a los que hicieron el libro. Es realmente un documento muy importante. Saludos a todos. Muchas gracias, don Juan. Qué gusto tenerlo aquí. Mucho ¿Sí gusto. lo tiene el libro? Qué ¿Sí lo tiene el gusto, libro? señor Latapí. Mucho gusto. ¿Cómo? Porque hay un capítulo que sí hablamos mucho de usted. ¿Sí lo tiene el libro? No, todavía no. Ok, porque sí, dedicamos, es uno de los capítulos que por la pandemia se dio y se llama El regreso de los Pirineos a los Pirineos. Y hay una foto grande de periódico que me mandó Ariane Bruneton, en la que se habla de este encuentro. Aquí está, se lo ponemos acá, de este encuentro de cuando ustedes regresaron a, pues no me acuerdo si era Pau o Laurent Sainte-Marie. Y es en Olorón ese encuentro. Ajá. Y aquí lo tenemos porque es una parte importante. Usted hizo muchísimo trabajo y qué bonito que podamos hablar de lo que decíamos de historias familiares. Me da mucho gusto verlo, señor Juan. Muchas gracias, igualmente. Pues muy bien, ya estamos yo al límite de la conferencia. Si hay algún otro comentario o pregunta, pues es bienvenido en este momento. Si no, bueno, pues no me resta más que agradecer nuevamente. Recordarles que, por supuesto, el libro está a la venta. Lo pueden encontrar en la sede de Raíces Francesas o también se puede enviar contactando por correo a informes@rfm.org.mx. El libro vale 750 pesos el ejemplar, aunque hay un descuento para socios de Raíces Francesas con su membresía vigente, por supuesto. Pues bien, agradezco nuevamente a las 3 participantes que nos compartieron sus puntos de vista. Yo creo que hay tantas historias como hay individuos. Muchísimas gracias por compartirnos sus perspectivas, sus experiencias. Y bueno, pues los esperaremos próximamente en la siguiente conferencia de Raíces Francesas en México. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jacques. Muchas gracias. Por escucharnos todos. Y por Cuídense estar mucho. presentes, sí. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Bye bye. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Adiós.